¿Cuánto crece la barba en 3 días? Las modas van cambiando. Esto es indiscutible y demostrable. Pero hay algunas por las que no pasan los años. Y es más, no pasan de moda. Este es el caso de la llamada barba de 3 días, muy popular últimamente. Se ha convertido en uno de los recursos estéticos más utilizados entre los hombres hoy día, hasta llegar a ser una apuesta segura para todo tipo de looks. La barba es como todo en esta vida. Tiene fans y detractores. Siempre queda la opción de afeitarse casi todos los días para no tener ni rastro de pelo en tu cara. Es una opción tan válida como la contraria, y hay una gran mayoría de hombres que se sienten a gusto de esta manera. Pero claro, entre el afeitado estricto y la barba voluminosa, existe la opción intermedia de la barba de 3 días. Esa que no sabe si se produce por la falta de tiempo para pasarse la cuchilla o porque se hace de manera muy intencionada. Existen muchos estudios que indican que la barba le da al hombre un aspecto más maduro y masculino. Se puede decir que una cara afeitada da más sensación de juventud, y seguro que cuando escuches esto estarás asintiendo con la cabeza. ¿Cuántos años más de edad te da una barba? Por lo menos 5. Y de ahí para arriba en función de otros muchos factores de tu rostro. Las barbas y los bigotes están de moda. Cada vez son más los hombres que los lucen. En esto tiene mucho que ver los famosos y las redes sociales. Pero al margen de esto, solo tienes que ir por la calle y echar un vistazo para ver que el vello facial predomina cada vez más. Una barba cuidada y bien arreglada puede indicar elegancia a la vez que rebeldía. Por eso está tan de moda. El crecimiento del vello facial depende de varios factores y es distinto en cada hombre. Pero por lo general se puede decir que es entre 1 y 3 milímetros. El cálculo que podemos hacer es de 1 milímetro al día. Por esto, la barba de 3 días tiene una longitud aproximada de 3 milímetros, una medida perfecta para hacerte mucho más atractivo. Y decimos esto ya que con menor o mayor longitud, el aspecto de tu cara puede cambiar sensiblemente. Recuerda que existen muchas formas de crecer una buena barba. Si aún no ves vellos en tu cara, la solución a esto es el minoxidil, del cual hablamos en el siguiente video.